Y el tema que le hemos colocado a esta predicación es, ponga atención, las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. Repito, las bendiciones del orden y las maldiciones del desorden. Todos los cristianos necesitamos entender que cada mandamiento de Dios, cada advertencia, cada amonestación, siempre tendrán el propósito de bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre de beneficiarnos, de traernos armonía para vivir en paz, para disfrutar de la vida abundante en Cristo. ¿Cuántos somos cristianos, hermanos? Desde antaño, Dios siempre ha querido bendecir al pueblo, a su pueblo. En el tiempo de Israel, siempre Dios quiso bendecirlo para que vivieran en un orden y por ende que fueran bendecidos. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios dio mandamientos, dio leyes, estatutos y ordenanzas para que su pueblo obedeciera esas leyes y mandamientos y por ende fueran bendecidos. En el lugar donde vivimos, aquí en México, si queremos vivir en paz, terrenalmente hablando, hay leyes civiles, ¿cierto? Leyes de tránsito, las cuales forman para un bienestar entre la sociedad en la cual vivimos. Por ejemplo, si usted no quiere ser infraccionado, ¿qué tiene que hacer? Respetar las leyes de tránsito. Pero si usted, por ejemplo, no trae su licencia en forma, en tiempo, o se pasa un semáforo en alto, o rebasa el máximo de velocidad, usted corre el peligro de que lo detenga una patrulla y entonces lo infraccione. Las leyes y las normas están para una convivencia bien. Ahora, en el caso de nosotros, otro ejemplo, los que vivimos y participamos de una institución, si nuestros hijos van a una escuela, si tenemos un trabajo, pues tenemos que participar con las cuotas que se establecen para vivir en paz y en armonía en el lugar donde estamos. Pero por encima de las leyes de tránsito y civiles que competen aquí a México, hay unas leyes superiores y son las leyes de Dios. Y Dios sabe que cuando nosotros como pueblo, como iglesia, obedecemos a sus mandamientos, tendremos una vida de orden y nuestras vidas van a ser bendecidas por Dios. Esta tarde Dios quiere hablarnos que traigamos conciencia a nuestras vidas de que el orden trae bendición, pero que el desorden trae maldición a nuestras vidas. Dios desea, como todos los padres de familia, que sus hijos les vaya bien. Usted como padre o como madre desea que sus hijos les vaya bien, ¿sí o no? Y procura darle pues el consejo, la instrucción, la advertencia para que sus hijos les vaya bien. De la misma forma, Dios nos da su palabra para que a nosotros nos vaya bien. Las consecuencias del desorden o del orden en nuestra vida, nosotros las cosechamos. Dicho lo anterior, vamos ahora sí al pasaje de Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Esa frase que hemos leído, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, tiene que ver con la obediencia. Diga, hermanos, obediencia. Obediencia. Para cosechar las bendiciones de Dios, Dios le pide a su pueblo que obedezca, que vivan en una vida de orden. Hermanos, la obediencia, no nacemos siendo obedientes. Es por ello que los padres, desde que tienen los niños, van creciendo, comienzan a instruirlos en pedir las cosas por favor, en dar gracias, etc. Los seres humanos aprendemos a ser obedientes a través de una instrucción. Entonces Dios le dice a su pueblo,
para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Es decir, detrás de un orden, de una obediencia, hay una bendición. Repito, detrás de un orden, de una vida de orden ordenada, de una vida de obediencia a la palabra de Dios, hay una bendición. Y Dios dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La idea que nos da aquí la palabra de Dios es que la obediencia a los mandamientos de Dios traen bendiciones. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, ¿y qué, hermanos? Y te alcanzarán. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que si tú obedeces, si tienes una vida de orden a la palabra de Dios, las bendiciones de Dios te alcanzarán tarde que temprano, llegarán a tu vida y verás cómo Dios bendice tu vida y tu familia. Esa es la bendición de una vida con orden. No sé cuántos de ustedes han llegado a experimentar esto. Yo en mi vida sí lo he experimentado. Ha llegado a mi vida tantas bendiciones que Dios me ha dado, que cuando menos lo espero, Dios de algún lado, de alguna forma, a través de una persona, etcétera, trae tantas bendiciones a mi vida, y principalmente paz y salud física y espiritual. Entonces la palabra de Dios dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Es decir, hay un sí condicional. El hombre y la mujer que decida vivir en obediencia, en orden a la palabra de Dios, Dios promete bendecirlo o bendecirla. El apóstol Juan no lo busque, en primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como cristianos nos damos cuenta que no es pesado, no es una carga obedecer lo que Dios nos instruye, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. A partir del versículo 3 vamos a ver las bendiciones que Dios promete darle a aquellos que deciden obedecer y vivir en el orden de su palabra. Y dice el versículo 3, ponga atención ahí, bendito serás tú en la ciudad, y bendito, ¿qué, hermanos? No tienes que irte a Estados Unidos para tener prosperidad. No tienes que irte a la Ciudad de México, a otro estado, para ser bendecido. Dios promete bendecirte donde tú estés, siempre y cuando vivas en obediencia y en el orden de Dios. No tenemos que salir de donde estamos, hermanos, para que Dios bendiga nuestras vidas. Aquí Dios promete bendecirnos. Y es lo que dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. No tendrás que buscar oportunidades fuera de tu lugar. Dios te va a bendecir aquí. ¡Qué tremendo! Ahora, todo esto es consecuencia de un orden, hermanos. Todo esto es consecuencia de un orden. La palabra bendito que encontramos ahí en el versículo 3 aparece 330 veces en el Antiguo Testamento, y la palabra en el hebreo es barak, que significa bendición que viene directamente de Dios. Bendición que viene directamente de Dios. La bendición que Dios viene como consecuencia de obediencia a su palabra. Ahora mire el texto 4, cómo sigue Dios hablando de las bendiciones para aquellos que deciden vivir en ese orden. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Y aquí de qué está hablando, hermanos? De los hijos, de la familia. ¿Cuántos padres desean que Dios bendiga a su familia? ¿Nadie? Bueno, para que Dios bendiga a tu familia, Dios quiere que pongas por obra su palabra. Yo creo que todo padre de familia desea que su familia sea bendecida, que sus hijos sean bendecidos. Dios entonces dice, bendita será tu familia si escuchas la voz que Dios te habla, si te escuchas el mensaje, la palabra, los mandamientos que Dios te está hablando el día de hoy. Dios promete bendecir tu familia. ¿Cuántos problemas no vemos el día de hoy en las familias, hermanos? Desintegración familiar, los padres lejos de los hijos,
los hijos no quieren ver a los padres, etcétera. Y todo esto es resultado porque los padres o las familias están viviendo en desorden. No obedecen la palabra de Dios. Violentan el quinto mandamiento. Los padres con los hijos los exhiben. Los hijos a los padres no los respetan. Pero Dios dice, si ustedes escuchan mi voz, si ustedes ponen atención a mi palabra y la ponen por obra, yo prometo bendecir el fruto de su vientre. Y dice el texto, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es importante, hermanos, que Dios promete bendecirnos en todas las áreas del trabajo. Que esto es hermoso. Que lo que tú emprendas, que lo que tú tengas, tus terrenos, tus tierras, tu trabajo, Dios comienza a bendecirlo. Como pastor es lamentable ver a muchos cristianos en la actualidad viviendo una vida de mucha dificultad. No les alcanza el dinero, no tienen el recurso necesario. Y todo esto es consecuencia porque no estamos viviendo dentro del orden de Dios, hermanos. Porque Dios promete bendecirnos. Dios promete bendecir a su pueblo, pero su pueblo desea hacer lo que quiere. Y por ende entonces, en lugar de cosechar bendiciones, están cosechando maldiciones. Es importante entender y reconocer, hermanos, la condición en la cual estamos viviendo. Dice el versículo 5, sigue hablando de las bendiciones. Benditas será tu canasta y tu artesana de amasar. Este versículo está hablando del sustento diario para vivir. Dios promete que si tú obedeces y vives en su palabra, no faltará la comida en tu casa, no faltará el abrigo para tus hijos, habrá siempre en tu vida, en tu familia, providencia de Dios. Hermanos, yo creo que es un momento para hacer una reflexión, una autocrítica, una introspección y revisar qué está pasando con nuestra vida. ¿Estamos viviendo una vida abundante en Cristo o estamos todavía estancados en muchas áreas? Y lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, hermanos, es que revisemos cómo está nuestra vida cristiana. ¿En orden o en desorden? Habrá sustento, dice el versículo 5, bendita será bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Ahora, no solamente Dios promete bendecirte en el sustento diario, promete multiplicarlo y escuche, promete que lo disfrutes. Porque hay gente que tiene muchas cosas, económicamente hablando, y no puede disfrutar lo que tiene. Pero Dios promete que te va a bendecir y te va a dar la bendición de que lo disfrutes, que tengas contentamiento con lo que Él te está dando. Que puedas reunirte con tu familia y ves a tus hijos a la mesa reunidos, quizás no con tantas cosas materiales, pero con la bendición de que estén todos reunidos. A veces es complicado que la familia se reúna y esté en paz. Dios dice, todo esto será si tú escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios. Versículo 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Lo que dice este versículo es que Dios promete bendecir tu trabajo. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? Dios promete que ahí donde tú estás pondrá gracia para que lo que tú hagas sea de bendición para tu jefe, para tu patrón y también un beneficio para ti de parte de Dios. El texto dice, y serás bendito en tu entrar y en tu salir. Todo lo que hagas en tu trabajo, Dios te va a dar sabiduría, vas a ser productivo y Dios quiere bendecirte. Yo me recuerdo que hace un tiempo conocí a una persona de una iglesia que era mecánico de máquinas, de esas de construcción. Y entonces el jefe dijo, tengo una máquina que no puedo arreglar.
y le dice a este hermano, ¿puedes arreglarlo? Y el hermano dice, pues yo le dije al patrón, yo no conozco la máquina, nunca la había visto, pero si me da la oportunidad, puedo intentarlo. Y comencé a mover la máquina, pastor. Comencé a ver qué es lo que tenía y de repente algo vino a mi mente y dijo, aquí está el desperfecto. Lo arreglo y la máquina arrancó. Y él me dijo, Dios me dio la sabiduría, pastor. Y como ese ejemplo hay muchos. Versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Es decir, Dios será tu protección. Dios será tu protección. Hermanos, hoy más que nunca vivimos en un mundo de inseguridad, de violencia. Cada vez nos abruma más las noticias de despojos, de asesinatos, de violencia. Pero Dios promete que a ti como pueblo no llegará esa maldad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios promete cuidar de nosotros. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Qué hermosa palabra! Y repito y insisto, hermanos, todo esto es consecuencia de obediencia y de una vida de orden a la palabra y a la voz de Dios. Y usted puede leer hasta el versículo 14, se lo dejo para que lo lea en casa. Pero luego viene la contraparte. Viene la contraparte del orden, que es el desorden. Y viene la contraparte de la bendición, que es la maldición. Y yo creo que nadie aquí quiere vivir en esas áreas, ¿verdad? Nadie quiere vivir en una vida de desorden. Dice el texto que 14, el 15, dice la palabra de Dios en el versículo 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Estas maldiciones, y te alcanzarán. Hermano, iglesia, Hashem, de parte de Dios, una vida de desorden trae maldición a tu vida. Una vida de desobediencia trae maldición a tu vida, y nadie es responsable de tu vida más que tú mismo delante de Dios. Yo quisiera que a usted le fuera bien, pero yo no puedo decidir, yo no puedo meterme en la mente de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes decide cómo quiere vivir su vida, pero la palabra está aquí. Si usted quiere vivir en el orden de Dios, en la obediencia a Dios, Dios promete bendecirlo. Pero si usted dice, ay, es que la palabra de Dios a veces es tan complicada, ¿para qué le hago caso al Señor? Como que exagera el pastor. Si usted piensa así, hermanos, allá usted con su vida, allá usted con Dios. Pero Dios dice, si tú no obedeces, pero acontecerá, dice otra versión, pero si no obedeces al Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué significa eso? Cuando menos acuerdes, de repente va a llegar a tu vida un problema, y otro, y otro, y vas a decir, ¿y cómo llegué yo a este punto? Bueno, la respuesta es por una vida de desobediencia, que tú comenzaste a vivir fuera de la voluntad de Dios, y comenzaste a cosechar entonces las consecuencias de una vida de desorden. 16, fíjese: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Es decir, tendrás que salir de tu casa para buscar el pan en otro lado, porque ahí Dios no te está bendiciendo. ¿Por qué? Por tu desorden, por tu desobediencia. Y es así como mucha gente sale y emigra. Se va a otro país, a otra ciudad, y dice, allá voy a estar mejor. El problema no es el lugar, el problema es que estés en comunión y en paz con tu Dios. Amén. Es así, hermanos.
17. Maldita tu canasta y tu artesana de amasar. Es decir, no te va a alcanzar el dinero. Vas a trabajar 8 horas, doble turno, trabajo aquí, trabajo allá, y no te alcanza el dinero. ¿Por qué no te alcanza el dinero? Porque estás en desorden. No te rinde. Se te descompone el auto, se te descompone el refrigerador, se te enferma el hijo, la hija. Es decir, comenzamos a ver que no hay abundancia. 18. Esto es grave. Maldito el fruto, ¿qué? ¿De qué habla ahí, hermanos? De la familia. De la familia. Y esta palabra es para los padres. ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Dios nos está hablando. Una vida de orden trae bendiciones. Una vida de desorden acarrea maldiciones. Pero acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, estas maldiciones vendrán y te alcanzarán, dice el texto 15. Dice el 18: el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, todo lo que tengas no te va a alcanzar. Ni el negocio, ni el auto. Todo se irá en saco roto. Ahora, vean el texto 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Es decir, no hay protección de Dios. Estás tú a expensas de la maldad de este mundo. Corres sin la protección de Dios. ¿Cuántos cristianos hemos visto en estas situaciones? Me pasó esta tragedia, este problema. Alguien me robó, alguien me quitó. Hermanos, estamos en este mundo de maldad. El pecado es latente, pero a los hijos de Dios, Dios nos protege. Versículo el 20. Y Jehová enviará contra ti toda la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de ¿qué, hermanos? De tus obras por las cuales me habrás dejado. Y es así como vemos algunos cristianos que son como el rey Midas, pero al contrario. Todo lo que tocan, nada fructifica, nada les sale bien. ¿Por qué será? Según la palabra de hoy, es porque no están viviendo dentro de la obediencia y el orden de Dios. Esto es bien importante, hermanos. En la mañana cuando me levanté, no sé, últimamente, este año en particular, me levanto muy temprano, me despierto muy temprano. Aunque sea fin de semana, me levanto y me inquieta mucho lo que estoy estudiando. Y me levanta el Señor y comienzo a revisar lo que me está dando para la iglesia. Y pensaba en usted, como iglesia. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida? Si Dios todos los cultos nos habla, si Dios constantemente nos está enseñando su palabra. 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y es decir, hay momentos en los cuales Dios va a permitir que toques fondo. Escuche esto, que toques fondo, para que te des cuenta de cómo Dios te viene hablando. Y esto es fuerte, hermanos. Dios no quiere que lleguemos ahí. Dios quiere bendecirnos, pero Dios no nos hizo robots. Él nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad de decidir entre hacer el bien o desobedecer a la palabra de Dios. Pero las consecuencias están ahí. 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Y esto habla de mucho dolor y sufrimiento, hermanos, que Dios le está hablando a su pueblo. Pero todo esto es consecuencia de lo que hacemos o no hacemos con la palabra de Dios.
Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que nos salva. Este es el Dios eterno que desea bendecir a su pueblo, pero que le recuerda que la obediencia es importante y el orden es una bendición en la vida del cristiano, hermanos. Y mi oración esta mañana, esta tarde, es de que usted lleve en su corazón esta palabra. Por el amor de Dios, viva en el orden de Dios. Por el amor de Dios, deje de desobedecer al Señor. Porque entonces usted va a cosechar todas las consecuencias. 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Ya no habrá protección. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá a quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Y esto nos habla de enfermedades. Muchas veces cuando nos enfermamos también es por consecuencia de vivir fuera de la voluntad de Dios. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado, iglesia Hashem, porque estamos yendo muchas veces en contra del mismo Creador, cuando Dios siempre ha querido bendecirnos a nosotros. Ahora, ve al 41. Usted lee todo en casa porque está muy interesante. Sigue hablando el texto 41 de las maldiciones. Si se da cuenta, para las bendiciones solo fueron 14 versículos, ¿verdad? Del 1 al 14. Pero las maldiciones son más. Y es a partir del 15 hasta que termina el capítulo 28. Pero ve al 41. Hijos e hijas engendrarás. ¿Y qué? Y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y esto es fuerte, hermanos. Imagínese usted que tenga sus hijos, que los críe y cuando crezcan no estén con usted. Se fueron con el yerno, con la nuera, se fueron lejos y no están. Es lo que dice la Biblia. Engendrarás hijos, dice el 41, y no serán para ti porque irán en cautiverio. Hace un tiempo escuchaba a una hermana que tenía un problema porque uno de sus hijos estaba viviendo una condición así. Y me decía, ¿qué hago, pastor? Corrige tu vida. Pídele perdón al Señor y corrige tu vida. 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por langostas. No habrá abundancia, hermanos. No habrá abundancia. Ahora, mire lo que dice el 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás, ¿qué dice? Es decir, tu vecino que no es cristiano, que es mundano, que no tiene temor de Dios, va a estar mejor con su familia, en su trabajo, que tú. 44. Esto es serio. Él te prestará a ti. ¿Quién? El extranjero, el incrédulo, el mundano, el que no es hijo de Dios. Tú irás, vecino, préstame 1,000 pesos. No alcanzo a salir la quincena. Vecino, présteme para el doctor. Y siempre andarás pidiendo prestado. No te alcanzará. Todo esto es consecuencia del desorden, hermanos. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás ¿qué? Hermanos, la invitación de parte de Dios es mejor ser cabeza y no ser cola. Es mejor que seas tú de bendición para otros y no que tú andes buscando en otros, pidiendo. 45. Fíjese, lo menciona en el texto 15
y lo repite en el 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Esto es fuerte. Le está hablando al pueblo, a su pueblo, a su iglesia. Dios no nos trajo en Cristo Jesús para vivir una vida de miseria en todas las áreas. Al contrario, para bendecirlas. Pero muchas veces el pueblo vive en condiciones muy tristes, no porque Dios no te bendiga, sino porque tú no has dejado que Él bendiga tu vida. 46. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia. Fíjese, ¿eso qué es? Una maldición generacional. Padres, ¿qué le estás heredando a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos cuando tú no estés sean bendecidos? Desde ahora que tienes vida y fuerza, llévalos al Señor. Porque si no, estás heredando a tus hijos maldiciones. Papás, esto es serio. Esto es muy serio, hermanos. Esto es muy serio para ustedes, para todos. Si amas a tu hijo, amas a tu hija, tienes que darte cuenta que tienes que volver a Dios y comenzarle a heredar algo bueno. Y este es Dios. Por cuanto, el 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová. Es decir, si te cuesta servir aquí en las cosas de Dios, irás al mundo a servir y a hacer lo que el mundo hace. Y qué triste es que algunos cristianos que les costó dar tiempo y trabajo y esfuerzo en la iglesia, en el mundo den el doble y el triple. ¿No sirves a Dios? Vas a servir al enemigo de Dios. A tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él ponga yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuelve como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y aquí habla de Babilonia. Y le pasó a Israel. Esta palabra es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. 67 y 68 y concluimos. Pero vea, insisto, del 15 al 68 son textos de maldiciones que describe específicamente la condición de una vida de desorden. Dice 67, por la mañana dirás, ¿quién dirá que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. No tendrás paz. Te van a invadir los miedos. Serás preso, serás presa de temores y miedos. No vas a encontrar tranquilidad. Y concluye el 69, el 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. El final es terrible. El mensaje esta tarde, hermanos, a la iglesia: si quieres vivir en bendiciones, en las bendiciones de Dios, necesitamos ordenar nuestra vida. De no ser así, dice la palabra de Dios, vendrán sobre ti, todo esto te alcanzará. Es decir, tarde que temprano comenzarás a cosechar la desobediencia a la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros.